cáncer de mama es la enfermedad con mayor prevalencia entre los cánceres que afectan a las mujeres de nuestro país. Una de las medidas más importantes que debemos tener para detectarlo a tiempo es nuestro propio autocuidado. Cada mujer debe ser muy observadora de sus mamas. En caso de cualquier aparición de secreción, hendidura, piel de naranja, celulitis, protuberancia o asimetría en las mamas, lo más importante es consultar lo antes posible a un médico y realizar un examen de mamografía, porque la salud no se genera en los hospitales y porque prevenir y llegar a tiempo es curar. Radio Atractiva FM y el Centro Avanzado de Enfermedades Crónicas ACDIS te invita a la autoprotección. Conócete a ti misma. Para una vida más sana, la decisión está en tus manos. Todas las mujeres pueden prevenir el cáncer de mama, disminuyendo sus factores de riesgo. Llevar una vida saludable es la mejor opción. Recuerda dejar de fumar y no consumir alcohol en exceso. Prefiere una dieta con frutas y verduras, baja en sal y evita la comida envasada con colorantes, saborizantes y preservantes. Los malos hábitos de vida, sumado al sedentarismo y el exceso de estrés, son los principales factores para el desarrollo de cáncer de mama. Recuerda el autoexamen para tus mamas y ponle atención a cualquier anomalía. Cuídate a ti misma. Cambia tus malos hábitos para tener una vida mejor. Es un consejo de Radio Atractiva FM y el Centro Avanzado de Enfermedades Crónicas ACTIS. La decisión está en tus manos.
El cáncer de mama es la enfermedad con mayor prevalencia entre los cánceres que afectan a las mujeres de nuestro país. Una de las medidas más importantes que debemos tener para detectarlo a tiempo es nuestro propio autocuidado. Cada mujer debe ser muy observadora de sus mamas. En caso de cualquier aparición de secreción, hendidura, piel de naranja, celulitis, protuberancia o asimetría en las mamas, lo más importante es consultar lo antes posible a un médico y realizar un examen de mamografía, porque la salud no se genera en los hospitales y porque prevenir y llegar a tiempo es curar. Radio Atractiva FM y el Centro Avanzado de Enfermedades Crónicas ACDIS te invita a la autoprotección. Conócete a ti misma. Para una vida más sana, la decisión está en tus manos. Todas las mujeres pueden prevenir el cáncer de mama disminuyendo sus factores de riesgo. Llevar una vida saludable es la mejor opción. Recuerda dejar de fumar y no consumir alcohol en exceso. Prefiere una dieta con frutas y verduras, baja en sal y evita la comida envasada con colorantes, saborizantes y preservantes. Los malos hábitos de vida, sumado al sedentarismo y el exceso de estrés, son los principales factores para el desarrollo de cáncer de mama. Recuerda el autoexamen para tus mamas y ponle atención a cualquier anomalía. Cuídate a ti misma, cambia tus malos hábitos para tener una vida mejor. Es un consejo de Radio Atractiva FM y el Centro Avanzado de Enfermedades Crónicas ACTIS. La decisión está en tus manos. Hola, muy buenas tardes a todos. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Lisette. Buenas tardes. Bienvenidos todos. Queremos darle a todos nuestra más cordial bienvenida a este seminario. El seminario de hoy, donde escucharemos sobre microbioma y virus en cáncer. En las charlas de hoy vamos a tener a 3 investigadores jóvenes de nuestro centro, quienes presentarán distintos aspectos de este tema tan interesante. Les pedimos envíen sus preguntas a través del chat del sitio para discutirlas en la sección final de estas presentaciones. Soy Lisette Leighton, investigadora asociado del Centro Avanzado de Enfermedades Crónicas ACTIS, y ahora los voy a dejar con mi colega, el doctor Vicente Torres, para que les presente al primer invitado de esta tarde. Vicente. Gracias, Lisette. Gracias. Sí, muy buenas tardes a todos. Quisiera retomar un poco que estamos volviendo de un periodo de receso que hubo en el ACDIS como centro por un periodo de duelo que tuvimos por una investigadora. Y bien, hoy día vamos entonces a tener este nuevo encuentro de seminarios ACDIS en el contexto del mes de cáncer. Y vamos a comenzar presentando al primer expositor, que es el doctor Francisco Aguayo. El doctor Aguayo es licenciado en bioquímica de la Universidad de Chile y hizo su doctorado en ciencias médicas con mención en virus persistente en la Facultad de Medicina de la Universidad Kagoshima en Japón.
Su tesis doctoral versó sobre el papel del virus papiloma humano de alto riesgo en tumores extragenitales. El doctor Francisco Aguayo es actualmente profesor asociado del Departamento de Oncología Básica y Clínica de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile y es investigador asociado del Centro de Enfermedades Avanzado de Enfermedades Crónicas ACDIS. Su tema de investigación es sobre los mecanismos implicados en una cooperación entre oncoproteínas del virus papiloma humano y el humo del tabaco en la carcinogénesis humana. El doctor Francisco Aguayo nos hablará sobre virus oncogénicos y carcinogénesis humana, repasando algunos conceptos muy generales relevantes en virología, de manera de ayudarnos a comprender por qué algunos virus pueden provocar cáncer. Profesor Francisco Aguayo, le dejo el espacio para que nos presente. Bueno, muchas gracias Vicente y Lisette por la presentación y por la oportunidad de poder presentar algunos conceptos muy generales respecto de virus y cáncer, cáncer en seres humanos, por supuesto. Y voy a partir de inmediato compartiendo pantalla. Yo quisiera, la verdad, no sé si me escuchan bien, me pueden hacer alguna señalética, ¿sí? Yo quisiera partir diciendo que no se equivocaron de presentación, esta no es una presentación de arqueología, pero sí comentarles que la razón de esta imagen es señalarles que los virus, la verdad que nos han acompañado desde siempre, de hecho han coevolucionado con el ser humano, y básicamente este señor, que es el faraón Ramsés V, que podemos apreciar a la izquierda, del año 1147 a.C., tiene señales o indicios de haber padecido viruela. Y acá, en la imagen de la derecha, tenemos una piedra tallada en una tumba durante la 19ª dinastía egipcia, 1400 años antes de Cristo, y este señor que ustedes ven acá tiene indicios de haber padecido poliomielitis, ¿verdad? Una infección viral. Por tanto, los virus nos han acompañado históricamente y nos seguirán acompañando por mucho tiempo. Pero la primera pregunta es, ¿qué es un virus? Bueno, un virus es un parásito que requiere siempre de una célula hospedera para su replicación o reproducción. Siempre requiere de una célula. Vale decir, el virus interacciona con una célula hospedera, humana por ejemplo, y se produce la infección viral que tiene como resultado la generación de progenie viral, la generación de un conjunto de virus muy similares al virus infectivo inicial. Ese es el objetivo fundamental de un virus, infectar una célula para reproducirse, o en palabras técnicas, para replicarse. La verdad es que nosotros conocemos distintos virus que tienen distintas formas de interactuar con el ser humano. Hay virus que desarrollan infecciones agudas. ¿Qué significa eso? Que es una infección en donde al final del proceso infectivo el virus es eliminado totalmente del organismo. Vale decir, ocurre la infección con o sin síntomas, con un cuadro clínico que puede durar más o menos tiempo, pero al final del proceso el virus es eliminado totalmente del organismo. Y este modelo de infección lo siguen el virus influenza, por ejemplo, un conjunto de virus respiratorios, los rotavirus, virus digestivos, y por supuesto, un virus muy importante que conocemos todos, los coronavirus, particularmente SARS-CoV-2 y otros coronavirus, son infecciones virales agudas. Y tenemos también infecciones virales persistentes. ¿Qué significa persistente? Que el virus ingresa al organismo y que generalmente no es eliminado y persiste de por vida en el sujeto o en la persona infectada. Y así tenemos infecciones persistentes latentes.
en donde el virus ingresa a la célula y permanece oculto o silente en el núcleo de la célula infectada, sin replicarse por largos periodos de tiempo, y bajo determinadas condiciones pueden ocurrir reactivaciones y el virus madura y se liberan estos virus que acabamos de comentar. Y dentro de estos virus tenemos los virus herpes, que todos conocemos, que provocan los fuegos labiales, citomegalovirus, ¿verdad? Que es un virus que aparentemente pasa asintomático en personas inmunocompetentes, pero cuando el sujeto se inmunodeprime o inmunosuprime puede causar algunos problemas. Y el virus Epstein-Barr, por supuesto, que está presente en el 90% de la población en el mundo. Tenemos virus también que son persistentes crónicos. ¿Qué significa esto? Que el virus está en continua replicación, que el virus se replica durante todo el proceso infectivo. Podemos detectar el virus que emana de las células, ¿verdad? A diferencia de los virus latentes, donde hay grandes periodos de tiempo en donde el virus permanece silente, oculto, en el núcleo de las células infectadas. Y los persistentes crónicos son el HIV, ¿verdad? Y el virus de la hepatitis B y C, entre otros. Y finalmente tenemos los virus transformantes. ¿Qué significa transformante? Que son capaces, bajo determinadas condiciones, de promover, de inducir desarrollo de cáncer. Y aquí viene un primer punto que quiero hacer. La verdad es que hay virus persistentes latentes que también son transformantes. El ejemplo es el virus de Epstein-Barr. Es un virus persistente latente, pero que además provoca transformación celular y cáncer. Y también hay virus persistentes crónicos que son transformantes. El ejemplo característico son los virus de la hepatitis B y C, que también pueden provocar cáncer hepático. Y los ejemplos clásicos de los virus transformantes, por su relevancia epidemiológica, son el virus papiloma humano y el virus Epstein-Barr. Entonces, finalmente, en las infecciones persistentes, el virus permanece al interior de la célula con o sin replicación viral, a diferencia de las infecciones virales agudas, repito, en donde el virus es finalmente eliminado total y absolutamente del organismo. Hay algunos hitos fundamentales en virología tumoral a través de los años que han desencadenado el otorgamiento de un conjunto de premios Nobel. Yo quisiera partir, por ejemplo, con Peyton Roos, que en el año 1966 se le adjudicó el premio Nobel por el descubrimiento del virus del sarcoma de Roos, que es un virus que provoca sarcomas en animales. Y esto fue otorgado a raíz de sus descubrimientos a partir del año 1911, vale decir, 55 años después de su descubrimiento se le otorgó el premio Nobel. También tenemos el caso de Baltimore, Dulbeco y Teming, que en el año 75 se les otorgó el premio Nobel por haber estudiado la interacción entre virus tumorales y el hospedero y el material genético de la célula, ¿verdad? Y ahí tenemos el caso de Dulbeco, por ejemplo, que describió una serie de metodologías en el laboratorio, cultivos celulares, por ejemplo, para poder evaluar la capacidad tumoral de algunos virus. Y también el descubrimiento de la transcriptasa reversa, muy importante proteína en la fisiología y en la actividad biológica de retrovirus. En el año 89, Michael Bishop y Harold Barmus obtuvieron también el premio Nobel por estudiar el origen celular de los oncogenes retrovirales. Sí, es cierto, ciertos retrovirus han incorporado oncogenes de origen celular en su genoma y funcionan usando ese mecanismo, digamos, para su biología y su capacidad infectiva en la célula hospedera. El año 2008, Harald Suhrhausen, un alemán, se le otorgó ese año el premio Nobel por haber, después de 25 años de trabajo, descubierto que el virus papiloma humano es el agente causal del cáncer de cuello uterino. Y finalmente este año, sin más, ¿verdad? Harvey Alter, Charles Rice y Michael Houghton, por el descubrimiento del virus de la hepatitis C, que provoca hepatitis, por cierto, y en un grupo de casos, carcinoma hepatocelular. Por tanto, los virus han sido muy importantes en el desarrollo del cáncer, en el estudio del cáncer a través de la historia.
El dato concreto hoy día, lo que se sabe, es que el 20% del cáncer en el mundo se debe a infecciones. O sea, 1 de cada 5 tumores en el mundo es provocado por un agente infeccioso. Y un 15%, vale decir 1 de cada 6 tumores, es provocado por un virus. Y tenemos hoy día el listado oficial de los virus que participan en el desarrollo tumoral de cáncer en seres humanos y que son reconocidos por la comunidad científica y por la Agencia Internacional de Investigación del Cáncer. Y son 7 virus. Partiendo por su relevancia, repito, epidemiológica, el virus papiloma humano, que provoca 4 tipos de cáncer distintos. Cáncer de cuello uterino, en el cual el virus está presente en el 100% de los casos. Bueno, la cifra no es tan exacta 100%, es el 99,7%. O sea, vale decir, casi todos los tumores de cuello uterino son causados por la infección por este virus. Y afortunadamente tenemos una vacuna, ¿verdad? Una vacuna tetravalente que empezó a ser usada hace algunos años atrás en mujeres chilenas y hace poquito empezó a ser también usada en hombres. Aquí me adelanté un poquito. También el virus papiloma humano provoca un 80-90% de tumores anogenitales, cáncer de pene, de ano, de vulva, en hombres y en mujeres. Tumores de la orofaringe, y cuando digo orofaringe me refiero específicamente a las amígdalas y la base de la lengua, en un 30-80% de los casos en hombres y mujeres, y cáncer de la cavidad en un 20%, de la cavidad oral en un 20% de los casos, hombres y mujeres. En Chile tenemos un estudio, el año 2015, entiendo lo único que hay hasta el momento, donde encontramos un 11% de HPV oncogénico en tumores orales de pacientes chilenos. Luego viene el virus de la hepatitis B y C, que provocan cáncer hepático, ¿verdad? Y están presentes en el 55-30% de los casos. Tenemos vacuna para el virus de la hepatitis B y para el virus de la hepatitis C aún no hay una vacuna disponible. El virus Epstein-Barr, que también se asocia etiológicamente a 4 tipos de tumor, linfomas, de Burkitt y Hodgkin, en un 90 y 50% de detección del virus respectivamente, carcinoma nasofaríngeo, sobre todo en el tipo no diferenciado, en un 100% de los casos. Y cáncer gástrico, la cifra en el mundo es un 9% de presencia de este virus en tumores gástricos. El virus del sarcoma de Kaposi, también conocido como herpes virus humano tipo 8, provoca el sarcoma del mismo nombre, está presente en un 100% de los casos, no hay vacuna. Virus linfotrópico de células T humanas, HTLV1, provoca leucemias o linfomas de células T, presente en un 100% de estas neoplasias, no hay vacuna. Y el de más reciente descubrimiento, el virus del carcinoma de células de Merkel, que provoca el carcinoma del mismo nombre, es el primer poliomavirus que participa en el desarrollo de tumores humanos, reconocido por la comunidad científica. El virus está presente en un 70-80% de los tumores y no hay vacuna. Eso es lo que se sabe al día de hoy. Sin embargo, bueno, hay que reconocer que hace unos años atrás también este señor, todos deben conocerlo, Michael Douglas, declaró que la práctica del sexo oral le había desarrollado un cáncer de orofaringe. Específicamente, hoy día se sabe que el virus papiloma humano provoca cáncer de la cavidad oral y cáncer de la orofaringe en distintas poblaciones del mundo. En Estados Unidos, por ejemplo, el 80% del cáncer de la orofaringe es HIV positivo. Y por suerte también hoy día se sabe que los tumores de la orofaringe asociados a la infección por HPV presentan mejor pronóstico respecto a aquellos tumores HPV negativos. ¿Qué es lo que se investiga hoy día respecto de las infecciones virales y cáncer? Claro, en primer lugar, hoy día se está investigando si aquellos virus oncogénicos que ya conocemos podrían participar en el desarrollo de otros tipos de tumor distintos a los ya mencionados. Y ahí tenemos el virus papiloma humano, que se lo ha incriminado en el desarrollo del cáncer de esófago, de mama, tumores colorectales, de próstata y pulmón. Tenemos el virus Epstein-Barr, que se lo ha encontrado en tumores orales, en tumores de mama, de pulmón. Pero no se ha aceptado la participación ni de virus papiloma humano, ni de virus Epstein-Barr en el desarrollo de ninguno de estos tumores
todavía. Y a su vez también tenemos otros virus distintos a los ya mencionados que podrían ser eventualmente oncogénicos o asociarse a cáncer en humanos. Tenemos los beta-papilomavirus, en donde hay información bastante ya avanzada y muy interesante de la Agencia Internacional de Investigación del Cáncer, que se podrían asociar al desarrollo de cáncer de piel en colaboración con la radiación ultravioleta. Tenemos el virus del tumor mamario humano, que podría estar asociado al desarrollo de cáncer de mama. Poliomavirus, BK y JC, también se lo han evaluado en tumores colorectales, cáncer de la cavidad oral. Y finalmente tenemos retrovirus endógenos humanos, mal llamados retrovirus endógenos porque no tienen capacidad infectiva, que se los han asociado también a melanomas, a cáncer de mama y ovario. Repito, nada de esto hoy día ha sido aceptado por la comunidad científica ni por la IARC respecto de que tengan participación en el desarrollo de tumores humanos. ¿Cómo podríamos nosotros determinar que una célula es susceptible o permisiva a una infección viral? En primer lugar, para que ocurra la infección viral, el virus debe ser capaz de ingresar a la célula, y eso se llama susceptibilidad a la infección viral. Una célula humana debe ser susceptible a la infección viral y debe presentar ciertas moléculas en su superficie que permitan la entrada del virus. Y en segundo lugar, debe ser permisiva, vale decir, una vez dentro del virus de la célula, debe ser capaz de replicarse, de reproducirse y generar progenie que finalmente salga de la célula, generalmente también a través de lisis celular. ¿Verdad? Entonces, como resultado del proceso infectivo, nosotros tenemos generación de progenie viral. ¿Pero qué ocurre? Profesor Francisco Aguayo, solo ¿Sí? un breve recordatorio que estamos acercándonos en el tiempo para que después veamos las otras presentaciones, ¿ok? Perfecto, ya voy a ir más rapidito. Entonces, ¿qué ocurre cuando una infección viral es no permisiva, por ejemplo? El virus puede ingresar a la célula, pero no replicarse. Y sobre todo cuando ingresa al núcleo, puede ser un riesgo mayor de desarrollo de cáncer. Pero no es tan fácil el tema. Básicamente, las infecciones virales no son condición suficiente para el desarrollo de cáncer, hay cofactores, ¿verdad? Y esos cofactores básicamente pueden ser medioambientales, genéticos o del sistema inmunológico. Básicamente nosotros en el laboratorio nos hemos enfocado a un problema de salud pública mayor, que es el hábito tabáquico. El humo del cigarrillo particularmente es una mezcla de aproximadamente 4.500 compuestos químicos y 70 carcinógenos. Es una mezcla compleja de productos y nosotros en el laboratorio básicamente hemos evaluado, teniendo en consideración el siguiente hecho, que mujeres fumadoras son más susceptibles al desarrollo de cáncer cervicuterino en presencia, lógicamente, de la infección por virus papiloma humano. La pregunta que nosotros nos hemos hecho es básicamente cómo podría ocurrir esa colaboración entre el humo del cigarrillo y el virus papiloma humano para incrementar el riesgo de cáncer de cuello uterino. Entonces nuestro laboratorio básicamente ha encontrado que el humo del cigarrillo favorece un incremento en los niveles de ciertas proteínas del virus papiloma humano que favorecen y que participan en el desarrollo de cáncer. O sea, hay una interacción entre los componentes del humo del cigarrillo y el virus para incrementar la capacidad oncogénica del mismo. ¿Cómo se previenen los cánceres asociados a infecciones virales? Básicamente hay tres formas. El uso de vacunas, muy válido para el virus papiloma humano y para el virus de hepatitis B. Profilaxis, el uso de preservativos para impedir, para limitar aquellas infecciones virales que son de transmisión sexual, virus papiloma humano, por ejemplo. Y los screening en banco de sangre, el tamizaje en banco de sangre para detectar tempranamente en muestras la presencia de HPLV1, ¿verdad? Virus hepatitis B, C y HIV. Y finalmente, quisiera terminar comentándoles que en la patogenia infecciosa, particularmente viral, hay una triada patogénica, en donde participan factores del hospedero, ¿verdad? Factores del ser humano, y factores medioambientales.
Y cuando ocurre un desequilibrio en esta tríada, ¿verdad?, se desarrolla la enfermedad y eventualmente también cáncer. Eso, muchas gracias. Muchas gracias, Francisco. Ok, creo que no puedo prender mi video. Ok, ahora sí. Muchas gracias, Francisco. Vamos a seguir entonces con la doctora Denise Bravo. Ella es bioquímica y doctora en bioquímica de la Universidad de Chile. Realizó su postdoctorado en el Laboratorio de Comunicaciones Celulares de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile y actualmente es profesora asociada del Departamento de Patología Oral de la Facultad de Odontología, en donde se incorporó en el año 2011. Denise dirige una línea de investigación dedicada al estudio de los mecanismos de patogenicidad de bacterias orales y gastrointestinales. Ha recibido distinciones, entre ellas destaca el premio Oriana Ayuso, otorgado por la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas de la Universidad de Chile. Entre sus cargos académicos, ella ha sido directora de investigación de la Facultad de Odontología entre el 2013 y el 2016, directora de investigación y desarrollo de la empresa norteamericana Ubiome en el año 2017. Denise Bravo, la doctora Bravo, nos va a hablar hoy día sobre el microbioma humano y el cáncer. Te damos la bienvenida, Denise. Muchas gracias. Muchas gracias, Lisette. Voy a compartir la pantalla. Ya, ¿me avisan si se ve bien? ¿Se escucha bien? ¿Se ve bien? Sí, súper bien. Perfecto, ya, partimos entonces. Bueno, vamos a seguir hablando de estos microorganismos y de cómo, en este caso, el microbioma se puede asociar a cáncer. Y acá puse una pequeña frase que nos va a hacer sentido y espero que nos haga sentido al final de la presentación, que es que son las pequeñas cosas las que hacen una gran diferencia, y en este caso, los microorganismos. Entonces, para comenzar, se ha instalado en el último tiempo que este microbioma humano, la totalidad de los microorganismos que habitan con nosotros, ¿verdad?, es el órgano más grande, aun cuando es invisible. Tenemos que pensar que los microorganismos son el origen de toda la forma de vida en el planeta. Por lo tanto, todos los organismos vivos están compuestos en una parte de microorganismos vivos. Y si pensamos en esto, entonces, tenemos que considerar que la mayoría de los microorganismos tienen relaciones simbióticas con el cuerpo humano. Por lo tanto, son beneficiosos tanto para nosotros como humanos como para nuestro planeta. Acá a la derecha se ve en el fondo este órgano, por decirlo de alguna manera, invisible, que junto con los órganos visibles forman nuestro organismo y lo hacen funcionar de manera correcta. Estas imágenes son bien impresionantes. Es la proporción de células y genes de células humanas con células microbianas. A la izquierda vemos que nosotros, los organismos humanos, estamos compuestos aproximadamente de 30 trillones de células humanas, que se ve acá representado con esta fracción, mientras que tenemos más de 100 trillones de bacterias. Es decir, aproximadamente el 70 y el 90% de nuestro organismo son bacterias. Y esta relación se hace aún más impresionante cuando hablamos de los genes. Somos aproximadamente 23.000 genes humanos, pero somos más de 2 millones de genes microbianos. Y quiero también recalcar dos términos que a veces se usan de la misma manera, se confunden un poco, pero espero que después de esta charla queden un poco más claro que son diferentes. El microbioma, cuando hablamos de microbioma, hablamos del conjunto de genes microbianos en nuestro organismo, que no es lo mismo que microbiota, o como se denominaba antiguamente la flora, ¿verdad?
La microbiota es el conjunto de microorganismos, ya sea bacterias, virus y hongos, en un entorno definido, ¿ya? Son dos conceptos que se parecen, pero no son lo mismo. Y a continuación quiero dar algunos datos que son bien impresionantes y por eso que se los quiero comentar, que la razón de genes que codifican para proteínas bacterianas versus proteínas humanas es de aproximadamente 360:1. Otro número impresionante es que en el intestino humano hay más de 1000 especies bacterianas conocidas diferentes, ¿ya? Y recalco eso, conocidas, porque todavía hay muchas que no conocemos. Y algo más relevante todavía es que ninguna persona tiene un microbioma igual a otro. Por lo tanto, nuestro microbioma es lo que nos hace realmente únicos. Bueno, esto es un poco para la broma, ¿verdad? Que el cuerpo humano tiene más de 100 trillones de formas de vida microscópicas, entonces ahí sí que hay hacinamiento, ¿verdad? Un hacinamiento tremendo. Bien, el microbioma también es específico para cada parte de nuestro organismo. En la foto de la izquierda podemos observar que la mayoría de las bacterias que habitan nuestro organismo se localizan preferentemente en el tracto gastrointestinal y en la cavidad oral. No es homogéneo, ¿ya? Como tampoco es homogénea la distribución de las especies en cada tejido u organismo que nosotros tenemos. En la figura de la derecha, cada color representa un grupo diferente de bacterias. En este caso están agrupados por filum, ¿ya? Y si se fijan, en cada zona la distribución de estos grupos es diferente. El pelo tiene un microbioma completamente distinto a la piel, a la vagina, a la cavidad oral, al esófago, al estómago y al colon. Y así para cada zona de nuestro cuerpo. Ahora, este microbioma es esencial, como mencioné anteriormente, para que nuestro organismo, nosotros como humanos, funcione normalmente. Es bastante conocida ya hace algún tiempo la estrecha relación de equilibrio que existe entre el microbioma intestinal y el cerebro. Hay un eje que se comunica y que permite que funcionen bien ambos órganos. Pero además se ha definido y se ha visto que los microorganismos que nos habitan ayudan a la producción de mucus, ayudan a la producción de agentes antimicrobianos, son esenciales para la digestión y para mantener fuera otros microorganismos patógenos que quieran ingresar a nuestro organismo, son como básicamente la primera línea de defensa de nuestro organismo. Ayuda a lubricar el tejido pulmonar, previene complicaciones gástricas, ayuda a la digestión de carbohidratos complejos, entre muchos otros compuestos, ayuda a la mantención del pH de los órganos sexuales, y en la piel también es muy importante para el fortalecimiento del sistema inmune. Esto entre muchas otras funciones. Y a la izquierda de la figura podemos ver que hay agentes que van a afectar este microbioma. Un poco tomándome de la relación que hacía Francisco, ¿verdad? Que los microorganismos por sí solos no necesariamente causan enfermedad. Y en este caso la genética, el medio ambiente, muy importante por sobre todo la dieta, el estilo de vida, el estrés, los cambios hormonales y muchos procesos como la polución, por ejemplo, que tienen que ver con la industria, afectan nuestro microbioma y por lo tanto eso afecta la función que ejerce en nuestro organismo. Y así llegamos a este concepto que es clave para entender cuándo hay este desequilibrio que también hablaba Francisco. Y este desequilibrio, la manera técnica de llamarlo, es una disbiosis. Y una disbiosis es simplemente un desbalance en nuestra microbiota. Puede haber un desbalance en la microbiota de cualquier sitio del organismo. Y muchas enfermedades están asociadas a disbiosis microbianas, incluso enfermedades que antes se pensaban que eran por la llegada, por la infección de un microorganismo en particular, que se generaba, por ejemplo, una patología. Ahora se ha visto que no, que en general no es que un microorganismo está asociado a eso, una bacteria, sino que a un conjunto.
Por ejemplo, enfermedades orales como la caries dental o como periodontitis están asociados a procesos disbióticos. Y en esto tiene mucho que ver la genética del hospedero, el estilo de vida, la exposición a otros microorganismos, ya sea tanto para beneficio como si es que nos exponemos a microorganismos patógenos. También la exposición que tengamos a vacunas para defendernos de estos microorganismos patógenos, el consumo de antibióticos, que en Chile sigue siendo desmesurado, y no solamente el consumo de antibióticos, sino que el uso de antibióticos a nivel ambiental, que eso sí que no está regulado en absoluto. Medicamentos, consumo de medicamentos antiinflamatorios, por ejemplo, todo eso al final va a generar una disbiosis, un desequilibrio que puede gatillar alguna enfermedad. Entonces, nosotros en un estado de equilibrio, como se ve acá en la parte superior izquierda, tenemos nuestro organismo simbiontes y comensales en mucho equilibrio con los patobiontes, es decir, los que nos benefician con los que, digamos, con los que no nos benefician tanto, están ahí en un equilibrio. Sin embargo, cuando proliferan estos patobiontes, estos potencialmente malos, por decirlo de alguna manera, o llega algún otro patógeno externo, se genera un estado inflamatorio. Y este estado inflamatorio, y muchos también factores de estas mismas bacterias, generan entonces este desequilibrio y, como vemos a la derecha, ahí comienza el conflicto entre nuestro organismo y las bacterias. Entonces, cuando se pierde este equilibrio y comienza esta batalla, a nosotros se nos generan enfermedades. Y dentro de las enfermedades simplemente quiero destacar, por ejemplo, asma, resistencia a la insulina, diabetes, síndromes metabólicos y obesidad, etcétera. Y enfocándonos a lo que nos lleva esta charla, ¿verdad? Algunos tipos de cáncer, por ejemplo, cáncer colorectal, adenocarcinomas de esófago, entre otros. Ahora, ¿cómo es que estas bacterias pueden producir cáncer? Esto ocurre a través de diferentes mecanismos, y hay mecanismos indirectos y mecanismos directos. ¿A qué me refiero con esto? Mecanismos indirectos pueden ser considerados, por ejemplo, metabolitos que desechan las bacterias producto de su propio metabolismo y que tiene consecuencias en la célula que está circundante o la célula que está infectada. Por otra parte, el proceso de adherencia del microorganismo e invasión a la célula que está infectando, a su célula hospedera, también genera una serie de señalizaciones al interior de la célula que pueden generar que esta célula se transforme y se vuelva maligna. Y también a través de la interacción con el sistema inmune, ya que si eliminamos células del sistema inmune, ¿verdad? Vamos a quedar más propensos entonces a poder desarrollar este tipo de enfermedades. Quiero mencionar esto muy brevemente, y es la relación entre Helicobacter pylori y cáncer gástrico. ¿Y por qué la menciono? Porque es una de las relaciones más conocidas entre una bacteria, ¿verdad?, y la generación de cáncer, ¿ya? Solo voy a mencionar acá, porque el resto lo va a mencionar Manuel Valenzuela en su presentación, que la presencia de Helicobacter pylori en la cavidad gástrica genera una disbiosis, genera un desequilibrio. Si se fijan acá, la población, la agrupación de diferentes bacterias es muy diferente a la que está presente cuando está Helicobacter pylori colonizando. De hecho, si se fijan acá, el color verde es el filum Proteobacteria, que es al que justamente pertenece Helicobacter pylori. El resto se los va a contar Manuel. Nosotros en nuestro laboratorio nos hemos enfocado en estudiar cómo las bacterias orales, en particular, se relacionan con cáncer. Y en este caso, hemos visto que enfermedades disbióticas, por ejemplo, como la periodontitis que les mencionaba, o la gingivitis, en estas enfermedades se genera una disbiosis, están caracterizadas por una disbiosis. Y esta disbiosis genera un estado inflamatorio importante en el hospedero. Entonces, estos mediadores inflamatorios y las mismas bacterias son capaces de transformar a las células orales
pero además estos mediadores inflamatorios y las propias bacterias también son capaces de viajar por el torrente sanguíneo y llegar a otros órganos. Y es así como bacterias orales se han relacionado también con cáncer de esófago, con cáncer de páncreas y con cáncer colorectal. ¿Cómo ocurre esto? Esto ocurre a través de diferentes mecanismos moleculares. Y esto es para simplificar un poquitito, esto es muy simple, ¿verdad? Pero es para entender cómo podría ocurrir esto al interior de la célula. Y es que una bacteria o un microorganismo, ¿verdad? Interacciona con una molécula que está en la superficie y que va a servir de receptor. Entonces tenemos una interacción bacteria-receptor. Y esto, por supuesto, va a generar una respuesta al interior de la célula. Una respuesta que es de tipo cascada, que es decir, que una proteína, que se llaman proteínas quinasas, muchas de ellas, ¿verdad?, van a ir estimulando la respuesta de otra hasta que finalmente activan una respuesta celular que en este caso la asociamos a cáncer. Y simplemente, sin asustarlos, ¿ya? Pero para entender así lo mismo que yo les mencioné anteriormente, pero más relacionado, ya más enfocado al tema de bacterias orales y cáncer y sus mecanismos moleculares, todas estas vías que se ven acá son esas moléculas que se van activando y que van activando señales de respuestas celulares, que son las respuestas serían estas negritas, que finalmente tienen que ver con apoptosis, regulación de ciclo celular, invasión celular, metástasis, proliferación, etcétera, que son propiedades, ¿verdad?, que están asociadas a la transformación de una célula normal a una célula cancerígena. Y estos Denise, factores... disculpa, sí, estamos en el tiempo para perfecto, que me queda la última vayas diapositiva. terminando. Me Muy queda la bien. última, ¿ya? Entonces, todo esto se debe a la presencia de las bacterias o alguno de sus factores de virulencia. Y la última diapositiva es simplemente recalcar, ¿verdad?, y apoyar lo que decía Francisco, que nuestra salud entonces está dada por nuestros microorganismos y la relación que tienen con nuestro hospedero y también con el ambiente. Muchas gracias y bueno, lo que siempre escuchamos, ¿verdad?, es que somos lo que comemos, como dice acá, pero en realidad ahora sabemos que eres lo que los organismos de tu intestino hacen con lo que comes, con lo que comemos. Simplemente con eso quería terminar. Muchas gracias. Muchas gracias, Denise. Vamos a dar paso a la última charla del día de hoy y aquí vamos a tener como expositor al doctor Manuel Valenzuela. Manuel es ingeniero en biotecnología molecular de la Universidad de Chile y doctor en ciencias biomédicas de la misma universidad del año 2009. Durante su tesis de doctorado, Manuel estudió los mecanismos de patogénesis molecular de la infección por la bacteria Helicobacter pylori. Realizó 2 estadías postdoctorales, una en la Universidad Católica de Lovaina, en Bélgica, en el área de aplicaciones terapéuticas en cáncer, y otra estadía en la Universidad de Chile, enfocándose en los mecanismos moleculares de la microbiología celular. En el año 2016 se incorporó como académico en la Universidad Central, en la cual es actualmente profesor asociado, y entre sus proyectos, el doctor Manuel Valenzuela se ha enfocado en estudiar la regulación de la expresión de un oncogen, surbivina, para lo cual ha montado un laboratorio de investigación para formación de estudiantes en el área de la salud. El doctor Valenzuela es investigador colaborador de ACDIS, donde colabora con diversos investigadores estudiando el rol de vesículas derivadas de la membrana bacteriana en enfermedades. Y lo que ahora nos hablará el doctor Manuel Valenzuela es sobre microbioma humano y cáncer, con énfasis en la infección por Helicobacter pylori. Manuel, todo tuyo el micrófono. Bueno, gracias por la invitación. En realidad mi charla es más específica hacia el COVAC, como ya acaban de escuchar a Denise. Ella habló de rasgo de lo que representa el microbioma de nuestra vida. Yo voy a hablar de lo que representa el Helicobacter pylori en nuestra vida. Y por eso es muy difícil que hace el Helicobacter, todo el título, por esta razón le dice Helicobacter pylori, el patógeno gástrico multifacético. Porque no saben,
reseña sobre Helicobacter. Helicobacter es una bacteria negativa, es un bacilo, es microaerofílico. Esta bacteria crece bajo una baja tensión de oxígeno. Disculpe, Por ejemplo, doctor Valenzuela, vamos a interrumpirlo un momento porque vamos a apagar su cámara porque no se escucha muy bien su voz para poder mejorar la conexión. Vale, sí, estoy con muy mala señal de internet, perdón. Vamos a ver si puede tener el video. A ver si mejoramos la recepción de su voz. ¿Ahí? No, por favor, Manuel, si puede apagar la cámara. Está apagada. Creo que ahí quedó. Ya, doctor, puede seguir. ¿Sí? Gracias. Ya, bueno, sorry si estoy con una pésima señal. Como les contaba, el Helicobacter pylori es una bacteria negativa, microaerofílica, eso quiere decir que normalmente en baja tensión de oxígeno, no es una bacteria que uno puede encontrar viviendo necesita un lugar no haya mucho oxígeno, le resulta tóxico. Es un problema de salud mundial, coloniza el 50% de la población mundial, sobre todo aquellos países con una economía de desarrollo. En Chile es un problema serio, la prevalencia es cercana al 80%, por lo tanto casi todos infectados. Aquí ustedes pueden ver en esta microfotografía glandular del epitelio gástrico y pueden ver unos corpúsculos que están en un estrecho contacto con las células epiteliales. Esta bacteria, como pueden ver, tiene unos flagelos desflagelados que están en uno de los poros de la bacteria y permite estar constantemente nadando dentro del muco, y eso le permite evadir de alguna forma el ácido que le resulta dañino en el estómago. ¿Cómo se transmite? La pregunta, ¿se transmite la bacteria? Los estudios han mostrado que es una bacteria que se transmite de persona a persona por la saliva. Y principalmente se ha visto que se transmite de la madre. Cuando la madre está infectada, realmente los hijos están infectados, pero no así cuando el padre está infectado, no necesariamente los hijos están infectados. Por lo tanto, y es una transmisión que es más bien cercana, no es como, como les decía, una bacteria que es muy sensible al oxígeno, no lo resiste. Por lo tanto, la transmisión se produce en un contacto más bien estrecho. Por ejemplo, el chupete que le transmite a la madre cuando lo limpia con la saliva, eso es una razón de cómo los niños se pueden contagiar con esta bacteria. Por lo mismo, una bacteria que se transmite, que se adquiere tempranamente en la niñez y puede acompañarnos el resto de nuestras vidas y nosotros no nos vamos a dar cuenta. Generalmente, la mayoría de las personas no presentan sintomatología de tener esta bacteria en el intestino, en el epitelio gástrico, pero en un número no menor de personas se producen algunas patologías gástricas que pueden llegar a ser bien severas. Por ejemplo, lo típico es tener un malestar en el estómago que muchas personas sienten. Esto lleva crónicamente, después de los años, a producir pérdida de lesiones del epitelio gástrico, que la función es producir enzimas para poder digerir los alimentos. Esa función se va perdiendo. También se producen algunas lesiones malignas, como linfoma. En los casos se produce un gran daño del epitelio gástrico, como lo es la úlcera péptica, y finalmente una de las patologías más dañinas, podría peligrosas, lo que es el adenocarcinoma gástrico. La historia del Helicobacter en el último año no termina solamente, no se restringe al nicho gástrico. En la última década hay mucha investigación que ha mostrado una correlación directa entre el Helicobacter pylori y lo que son muchas enfermedades extragástricas. Aquí hay una revisión de grupo, la cantidad de enfermedades asociadas a la infección por pylori no es menor, y podemos destacar la esclerosis múltiple. También se ha encontrado el Helicobacter pylori en la cavidad oral, y lo cual esta infección se ha asociado a periodontitis, por ejemplo, está asociado a anemia, enfermedades inflamatorias del colon, resistencia a insulina, hígado graso. Y una quizás de las relaciones más interesantes es que en los países desarrollados en Estados Unidos, en los últimos años ha ocurrido una gran
la erradicación de la bacteria, entonces la población, la prevalencia ha llegado a niveles muy bajos. Eso puede ser positivo, el problema es que la desaparición de la bacteria en la población ha de alguna forma mostrado que no solamente la infección nos produce enfermedad, también puede ser beneficioso, y en el caso del asma quizás es una de las enfermedades que más claramente se ha demostrado que aparece luego de la erradicación del Helicobacter pylori. Lo que se ha mostrado básicamente en los experimentos que se han hecho con animales y algunos experimentos, no experimentos y alguna evidencia en humanos, es que el asma aparece debido a que el Helicobacter pylori cumple una función inmunomoduladora, como esto del microbioma que es importante para la salud. La presencia del Helicobacter pylori puede, en un niño, por ejemplo, modular el sistema inmune para que no sea hiperreactivo frente a algún tipo de alérgeno ambiental. Entonces estos niños que nacen sin Helicobacter pylori desarrollan en su mayoría asma. Entonces la bacteria de alguna forma ha coevolucionado con nosotros para que no en todos produzca patología, pero su erradicación también no es tan buena porque en muchas personas está asociada a la aparición de asma. Entonces la pregunta que podrían decir, entonces, ¿por qué en algunas personas sí se producen patologías severas, como llegar a ser incluso a desarrollar un cáncer gástrico? Es porque en esas personas se desarrolla una respuesta inflamatoria muy exacerbada, muy fuerte, y es obviamente la reacción inflamatoria lo que está asociado a muchos tipos de enfermedades, como ya mencionaron mis colegas en las presentaciones anteriores. ¿Por qué puede haber una respuesta inmune exacerbada? Bueno, porque hay personas que tienen una susceptibilidad genética mayor a desarrollar respuesta inmune muy exacerbada. A todos les da alergia, tienen una inflamación en la rodilla, qué sé yo, siempre tienen problemas en el colon o tienen inflamación estomacal. Hay personas que genéticamente están condicionadas a tener inflamación. Pero tiene que ver con la virulencia bacteriana. No todas las cepas del Helicobacter pylori se comportan de la misma forma. Hay unas cepas que son más agresivas que otras. Y está el caso de Japón, por ejemplo, en Asia. En general uno puede encontrar cepas que son mucho agresivas, por lo tanto la incidencia de patologías como el cáncer gástrico es mayor en el Asia que en Latinoamérica, por ejemplo. Y lo otro tiene que ver con algo muy importante que ya lo han mencionado mis colegas antes, y todo tiene que ver también con lo que nosotros comemos, la alimentación. Una alimentación rica, por ejemplo, en verdura, en fruta, en consumir antioxidantes, en consumir vitamina, obviamente nos protege contra las enfermedades que están asociadas a la inflamación. Dietas que son ricas en sales, dietas que son ricas en alimentos que son salados, en cecina, en consumo de alcohol, tabaquismo, obviamente lo que va a favorecer en una persona susceptible es el desarrollo de enfermedad. Por lo tanto, ahí también es algo que tenemos que considerar para nuestra salud. Una cosa interesante, que esto de verdad es muy novedoso y de la última década, es que también el Helicobacter pylori, hay una correlación entre la presencia del Helicobacter pylori en el estómago con la aparición de algunas enfermedades neurodegenerativas. Y aquí les tengo un experimento, les muestro un experimento de pacientes con Alzheimer, y se hizo un estudio en el cual en estos pacientes con Alzheimer se erradicó la bacteria por medio de un tratamiento antibiótico. Entonces se separaron dos grupos, aquellos pacientes a los cuales tuvieron una erradicación exitosa de la bacteria y un grupo de pacientes que no pudieron erradicar la bacteria. ¿Qué es lo que se observó en este experimento? Es que aquellas personas con Alzheimer que ya no contaban con la bacteria en su estómago tenían una mejor sobrevida, sobrevivían mucho más que aquellas personas con Alzheimer presentando la bacteria. Esto ha sido súper interesante, ahora son estudios que que estamos también nosotros interesados en realizar, porque también en el caso del Parkinson se ha visto que la erradicación de la bacteria también está asociada a una mejoría en la sintomatología. La gente tiene una mejor calidad de vida al erradicar la bacteria. Entonces, la comunidad científica y nosotros también nos preguntamos en general cómo se podría establecer esta relación entre enfermedades neurodegenerativas, o sea, cómo llega la influencia de un patógeno gástrico al cerebro humano, y hay varias teorías, por eso hay un monito aquí que yo les muestro, una persona revisó, y hay teorías que explican como tres formas en las cuales podría llegar la bacteria. Uno, a través del sistema nervioso que inerva el tracto gastrointestinal, el sistema nervioso entérico. Las bacterias de alguna forma, a través de estas células, podrían llegar hasta el cerebro,
Como les dije, la bacteria también la bacteria también se encuentra en la cavidad oral, por lo tanto podría haber una conexión entre la vía oronasal, o sea, entre la nariz y la boca, podría llegar a través de las células nerviosas que se encuentran ahí, poder alcanzar el cerebro. Y lo otro, que es una teoría bien interesante, es que como saben, como ya les comenté, en el epitelio gástrico la presencia de la bacteria va a producir inflamación. Y esa inflamación va a reclutar células del sistema inmune conocidas como inmunocitos. Y la teoría dice, una teoría que obviamente hay que validarla con experimentación, que estos monocitos podrían actuar como una especie de caballo de Troya, que podrían cargar la bacteria dentro de ellos y llevarla en una situación en la cual esta membrana del cerebro se podría permeabilizar, podrían entrar al cerebro y llevar al Helicobacter pylori para producir los estragos o este efecto de neurodegenerativo que ya les mencioné. Es un poco del contexto del Helicobacter pylori que estaba interesado en trabajar ahora, pero quiero llevarlo nuevamente al contexto gástrico. El Helicobacter pylori es uno de los factores de riesgo más importantes asociados con la aparición del cáncer gástrico, el tipo intestinal, y este cáncer emerge como una sucesión de pasos, son cambios histológicos que aparecen en el epitelio gástrico, que comienzan con la aparición de una gastritis después que comienza a ser atrófica, en la cual se pierde un poco la función del epitelio gástrico, que es secretar ácido, por ejemplo. Después hay un cambio más bien morfológico en las células, lo que se conoce como metaplasia intestinal, en el cual hay un cambio fenotípico, las células dejan de ser gástricas y se convierten en células intestinales. Entonces ese ya es el típico caso de que hay un gran daño en el epitelio gástrico. Finalmente llega un punto de no retorno que se conoce como displasia, en las cuales las células ya dejaron de ser gástricas y comienzan un proceso más bien maligno hasta llegar al cáncer gástrico. No sé si me están hablando a mí. ¿Qué escucho? No, pensé que me había quedado sin señal. ¿Cómo influye el Helicobacter pylori en toda esta cascada histológica que lleva desde una mucosa normal hasta el cáncer gástrico? Bueno, tiene varios factores de virulencia, los cuales pueden actuar en distintas etapas durante el desarrollo del cáncer. ¿Por qué nos interesa el cáncer gástrico en Chile? Porque es una de las neoplasias con mayor mortalidad en Chile, afectando principalmente a la población masculina, lamentablemente. Generalmente, y lo otro importante es que generalmente es detectado tardíamente cuando las terapias ya no tienen efecto. Entonces muchas veces las personas sienten sintomatología, pero no van al médico hasta que ya es tarde, cuando ya no hay terapia que pueda dar el cáncer. La otra cosa que nos interesa, y es importante el diagnóstico temprano, obviamente, y está la comunidad científica buscando una forma de detectarlo, a lo mejor un marcador en la sangre que pueda decirnos que la persona puede sufrir cáncer gástrico sin llegar finalmente a un estado en el cual no hay reversión de la patología. Creo que estoy a tiempo, no sé si alguien me queda poco tiempo. El Helicobacter pylori interactúa de muchas formas con el epitelio gástrico, tiene adhesinas, tiene un flagelo, Manuel, gástrica y alterar la ¿sí? Sí, perdón. Está un poquito mala la conexión, nos quedan un par de minutitos, por favor. Chuta, ya un poco el tiempo. No sé si alcance de verdad con el tiempo que me queda a hablar mucho más. Pensé que iba a tener un poco más de tiempo. Lo que quería contarles es que hay un factor de virulencia que es súper importante para la colonización de la bacteria que se llama la ureasa. La ureasa es una proteína que es abundantemente expresada en la bacteria y su actividad es degradar la urea y producir amonio y bicarbonato, lo cual ayuda a la bacteria a elevar el pH ácido del estómago y le permite sobrevivir. Y también esta reacción es la base de la detección de Helicobacter en muestra gástrica, en biopsia gástrica, lo que es el famoso test de ureasa.
En realidad, lo que quería contarles finalmente era acerca de la ureasa y la importancia que tiene. Nosotros hicimos hace poco un estudio en el cual nos interesó, encontramos una relación de la ureasa con la promoción del cáncer, y para eso tendría que contarles brevemente que hay un factor que se llama HIF-1 alfa, que es muy importante para las células para poder tolerar ambientes que son bajos en oxígeno. Por ejemplo, un tumor que se está formando, una masa tumoral, es pobre en oxígeno porque todavía no ha desarrollado los vasos sanguíneos necesarios para poder oxigenarse. Entonces, es un factor que le permite a las células crecer en hipoxia, y es un factor que se activa en condiciones bajas de oxígeno. Lo que nosotros descubrimos es que al infectar células gástricas con el Helicobacter, este factor se inducía también su actividad transcripcional, y esto ocurría en normoxia, no en hipoxia, lo cual es interesante. Una bacteria es capaz de inducir HIF, el factor que responde a la hipoxia, pero en normoxia. Nosotros quisimos investigar cuál era el factor microbiano, el factor de virulencia responsable de esta inducción, y pensamos al inicio que era CAC-A, teníamos una mutante, nosotros estábamos súper contentos, quisimos hacer esta mutante en otra cepa para confirmar, y lamentablemente pudimos ver que no era el factor responsable. Esto, por varios motivos que voy a explicar. La ureasa es una enzima que consta de 2 subunidades, y nosotros quisimos ver a nivel de proteoma cuáles podrían ser las diferencias entre la cepa parental y esta mutante CAC-A que nosotros pensamos que podría ser, que al principio pensamos que era el factor responsable de esta pérdida de la inducción. Nosotros al analizar el proteoma vimos que había algunas diferencias. Obviamente la cepa mutante en CAC-A no tenía la CAC-A como nosotros esperamos, pero también nosotros vimos una diferencia que era evidente, que había menos abundancia de 2 bandas, que son las que yo les señalo acá, y justamente son las 2 unidades de la ureasa las que estaban disminuidas. Nosotros confirmamos este experimento y vimos que la actividad estaba realmente disminuida, y hicimos la mutante en otra cepa, confirmamos que no tenía actividad ureasa, nos encomendamos y finalmente lo que descubrimos es que la ureasa estaba asociado era realmente la responsable de la inducción de este factor en normoxia. Bueno, básicamente los mensajes finales, que no voy a alcanzar por cosas de tiempo, pero básicamente el mensaje final es que hay mucho todavía que aprender del Helicobacter, y tiene factores de virulencia que no han sido muy estudiados, que son responsables probablemente de la mayoría de las patologías que nosotros vemos en pacientes infectados con el Helicobacter. Sorry por tiempo, disculpo, no pude entrar a mayores detalles. Ok, muchas gracias, Manuel. Y daremos inicio ahora a la ronda de preguntas. Aquí tenemos bastantes preguntas que nos han llegado a través de la página y a través de la plataforma Zoom. Comentarios también, muchas felicitaciones aquí. Tenemos comentarios de Ana Sousa, Merly Cacique, Verónica Orrego, todas agradeciendo por las charlas que han dado. Y quisiera partir preguntando a Francisco. ¿Es posible que un virus, esta pregunta la hace el doctor Quest, ¿es posible que un virus que cause infecciones agudas se convierta en un virus persistente? ¿Sería posible esto para el COVID? Bueno, es muy buena pregunta. La verdad es que si uno analiza en general las infecciones virales en el ser humano, hay un ejemplo que uno puede citar, que es el ejemplo clásico del virus de la hepatitis C. En un 20% de los casos, ese virus cursa con un modelo de infección aguda. O sea, el virus, después de la infección, del curso de la infección, es eliminado totalmente. Pero hay un 80% de casos en donde el virus no es eliminado y persiste de manera crónica en el sujeto infectado. Ese es un caso bien particular. Ahora, si uno analiza otras familias de virus, como por ejemplo virus influenza, los virus respiratorios o los coronavirus, dentro de los cuales está el SARS-CoV-2, la verdad es que cursan con modelos de infección aguda, y uno en esos casos más bien
yo diría que pensar en la posibilidad de que alguno de ellos curse con una infección persistente, ya sea latente o crónica, es bastante remota. Ok, gracias. Gracias, Francisco. Yo tengo otra pregunta acá. Tú mencionaste que había vacunas para el papilomavirus y para algunos otros virus oncogénicos, pero ahora que esa vacuna lleva ya algunos años existiendo, ¿se sabe si tiene los resultados que se esperaban obtener con ella? Sí, hay algunos datos preliminares en algunos países en donde se ha disminuido la tasa de prevalencia de cáncer de cuello uterino, y uno puede esperar, por supuesto, que en el futuro esas tasas disminuyan aún más. En Chile llevamos solo algunos años, pero uno podría esperar que efectivamente, después de un tiempo, disminuya la prevalencia de la infección, y por supuesto el desarrollo de no solamente cáncer de cuello uterino, sino que otros tumores asociados, como tumores orofaringeos o anogenitales. ¿Y han aparecido algún tipo de respuesta secundaria a la vacuna, que es preocupación de mucha gente con esto de las La verdad vacunas? es que no. Algunos casos que se reportaron inicialmente no fueron finalmente confirmados científicamente. La vacuna es un VLP, es solamente una proteína viral que se autoensambla y por lo tanto no tiene ninguna capacidad infectiva, tampoco contiene timerosal y por tanto es una vacuna inocua. Y los datos iniciales que se reportaron de algunos efectos secundarios al final no fueron confirmados. Gracias, Francisco. Gracias. Aquí tenemos ¿Quieres? otra pregunta. Sí. Disculpe, Paula Díaz quiere preguntarle a Denise si podría comentar acerca del consumo de probióticos para restablecer la microbiota, si es realmente efectivo. Sí, esa es una súper buena pregunta. La verdad es que sí, los probióticos han demostrado ser efectivos mientras tú mantengas tomando los probióticos. ¿A qué quiero decir con esto? Que en el fondo es una bacteria y mientras la bacteria no se establezca en el consorcio microbiano, en el ecosistema, yo la consumo, ¿verdad? Ejerce su función y luego es eliminada, ¿ya? Entonces, dependiendo, digamos, de los probióticos intestinales, por ejemplo, sí funcionan, sí se han visto que funcionan a través de su efecto a nivel gastrointestinal, pero yo creo que la función más importante que yo he leído acerca de estos probióticos es también que permiten una mejor respuesta inmunológica, ¿ya? Entonces actúan a dos niveles y yo creo que el nivel más importante es justamente en el reforzamiento de la respuesta inmune. Ok, gracias. Gracias. Tengo acá una pregunta para Manuel, podría ser del doctor Quest. Dice que tanto la bacteria Helicobacter pylori como el Epstein-Barr favorecen el desarrollo de cáncer gástrico. ¿Existe alguna conexión mecanística entre los dos? Bueno, yo puedo partir comentando que la verdad es una muy buena pregunta, muy interesante por lo demás, pensando en investigaciones futuras. La verdad que hay bastante poco respecto de coexistencia o de copresencia de Helicobacter pylori y virus Epstein-Barr. Se han reportado, por supuesto, estudios, pero faltan más. Y por supuesto que uno puede en esta etapa especular o pensar en una eventual interacción, porque un elemento central en la biología de virus Epstein-Barr es que en células epiteliales, en el desarrollo del cáncer gástrico, el virus no hace persistencia, el virus solo hace infección lítica. Y el requisito para desarrollo neoplásico es la persistencia del virus. Sin embargo, se ha visto que ciertos factores distintos a la infección viral que favorecen un daño al genoma, y ahí podríamos pensar, por ejemplo, en factores medioambientales, el humo del cigarrillo y el Helicobacter pylori, que pudieran generar daño al genoma, podrían de alguna manera favorecer la implantación del virus en el genoma de la célula epitelial de manera latente, y de esa manera colaborar en la carcinogénesis mediada por virus Epstein-Barr. Esa es una posibilidad, una hipótesis muy interesante que podría ser evaluada en el futuro. Gracias, Francisco. Aquí
quisiera yo hacerle una pregunta a Manuel. Súper interesante la relación entre Helicobacter pylori y enfermedades neurodegenerativas. Yo no estaba al tanto en eso. Pero sí me llama la atención porque algo similar ocurre con un patógeno oral, Porphyromonas gingivalis, una asociación con la enfermedad de Alzheimer. Entonces eso como que a uno le hace pensar quizás estos son reservorios que podrían a futuro traducirse en muchas de las patologías neurodegenerativas que estamos presenciando cada vez más. Yo creo que sin lugar a duda es algo que en los últimos años se está demostrando cada vez más, pero se ha hecho, por ejemplo, análisis de cerebro humanos post-mortem, y la verdad que está lleno de moléculas bacterianas. Entonces, sin lugar a dudas, son las bacterias las que están colaborando con la neurodegeneración, sobre todo pensando en un Helicobacter pylori que te acompaña toda tu vida si tú no lo erradicas. Entonces, sí, probablemente no probablemente, eso es lo que muestran los estudios, está así colaborando con la enfermedad neurodegenerativa. Ahora, hay otras bacterias obviamente que pueden estar colaborando, y eso es lo que nosotros tratamos de hacer ahora en estos momentos, estudiar finalmente cuál es el que tiene más relevancia en este asunto, que es un trabajo que estamos ahí haciendo en colaboración con Lisette. Por eso se lo mencioné, esta conexión que es súper interesante. De hecho, hay los científicos a nivel internacional están muy inquietos por saber cómo el Helicobacter pylori se conecta con la enfermedad neurodegenerativa. Yo creo que nosotros ya tenemos la pista de lo que es, pero no se lo puedo contar porque necesitamos publicarlo primero. Así que por eso solamente quería introducirle el tema, pero quizás tú ya lo sabes, pero no puedo difundirlo más que eso. No, está bien. Gracias, Manuel. Tengo aquí una pregunta de Wilda Olivares para Denise. Dice, quisiera saber su opinión acerca del tratamiento de erradicación de pylori sobre la microbiota, pensando que esta ya es distinta a la microbiota de personas sin pylori. ¿Será beneficiosa? O sea, para el tratamiento, o sea, para erradicar el cáncer gástrico, por ejemplo, se ha visto que sí es beneficiosa. Ahora, los efectos paralelos que puede tener esta erradicación en otras patologías, eso se está estudiando, digamos. Entonces, puede ser beneficioso justamente para el cáncer, pero a lo mejor puede generar otros eventos, como decía Manuel, que tengan que ver con la generación de asma, de alergia, aunque eso igual se ha visto como más en niños. Cuando se erradica el Helicobacter pylori en niños, se ha visto que tienen más este proceso más ligado hacia enfermedades respiratorias y asma. Pero, por cierto, para disminuir el riesgo de cáncer gástrico, eso está muy comprobado que sí sirve, la erradicación. Gracias, Denise. Sí, aquí siguen llegando las felicitaciones de parte de Esperanza Carrasco. Hay numerosas personas que están aquí agradeciendo esta oportunidad. Quisiera hacer una pregunta breve a Denise. Si la Helicobacter pylori compite o desplaza activamente a las otras bacterias del estómago, ¿no? Lo que pasa es que cuando coloniza una bacteria, este es como un proceso, no es que ocurra así de un día para otro. Cuando coloniza una bacteria, esa bacteria tiene su metabolismo, su funcionamiento, tiene desechos, factores de virulencia, y empieza a funcionar para ella sobrevivir, ¿verdad? Y ese metabolismo en el fondo de la bacteria hace que por consecuencia las bacterias que están alrededor, que no les gusta ese ambiente, se empiezan a morir. No todas se van a acomodar a ese nuevo ambiente, entonces básicamente sobrevive el más fuerte, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Y ese cambio entonces empieza a generar, en el caso del Helicobacter pylori, por ejemplo, un ambiente inflamatorio que genera la colonización de otras bacterias o la eliminación de otras bacterias, entonces un proceso secuencial que finalmente termina como con este cambio en la microbiota. Y sobre todo en el caso de pylori o de otras bacterias que son crónicas, esto puede durar muchos años. Entonces, como este proceso disbiótico en el fondo que dura muchos años, tiene esa consecuencia. Entonces, la respuesta es sí, el Helicobacter permite que se vaya modificando este ambiente y por lo tanto las bacterias. Sí, gracias.
tengo una pregunta de Ricardo Andrés. Dice, considerando el aumento de la resistencia a antibióticos, ¿hay nuevas formas de tratar las infecciones de más riesgo? Sí, hay. Y de hecho, me sumo quiero sumar ahí otra pregunta que había en relación al uso de los bacteriófagos, ¿ya? Los bacteriófagos se conocen hace mucho tiempo, y los bacteriófagos son virus, pero que en vez de infectar células humanas, infectan bacterias, ¿ya? Y son específicas para una bacteria en particular. Por lo tanto, el uso de fagos o de bacteriófagos sí sirve, por ejemplo, para tratar enfermedades que sean más complejas o enfermedades que sean resistentes a los antimicrobianos, como hemos visto que han aumentado muchas de estas enfermedades. ¿Ya? Ahora, la dificultad es que, claro, hay que encontrar el bacteriófago específico para esa bacteria. No es como, o sea, lo bueno y lo malo, porque es específico para esa bacteria y no va a alterar el resto de la microbiota, pero no es tan generalizado como para el consumo masivo. Eso es. Y otro mecanismo que se ha usado para enfermedades complejas es el uso de trasplantes de microbiota, por decirlo de alguna manera. Como el caso de pacientes que tienen, esta enfermedad intestinal, se me fue el nombre ahora, pero por ejemplo se hacen, ¿cómo? Se hacen trasplantes fecales, por ejemplo, y se están haciendo también trasplantes de microbiota oral, también en algunos casos, para justamente poder colonizar nuevamente con una microbiota sana. Eso también se utiliza. Yo podría complementar un poco que son trabajos que respecto al uso de antibióticos, hay nuevas terapias hay terapias que se denominan de fototerapia, en la cual tú le das un compuesto químico que es capaz de captar luz y produce una especie de estrés oxidativo matando localmente las bacterias. Y eso, por ejemplo, para matar el Helicobacter tiene mucha potencialidad. Son trabajos que estamos haciendo en el laboratorio, por ejemplo, para matar Klebsiella, que se coloniza la vejiga. Ahí uno puede darle un elemento fotosensible, el cual puede matar localmente bacterias sin tener que usar antibióticos, que claramente es un problema, tiene sus problemas secundarios, que es la generación de resistencia, sobre todo. Gracias. Nos estamos acercando a la hora de término. Aquí tengo una preguntita que ha surgido para Manuel. Dado este mecanismo que descubrieron ustedes de que el Helicobacter pylori activa a estas proteínas que se inducen en la condición de hipoxia o baja tensión de oxígeno, ¿se parecen el cáncer gástrico a los tumores caracterizados por hipoxia o no? Buena pregunta, pero ¿cómo podría ser que así como más específico, como yendo, porque no veo la respuesta, pero porque hay tumores que se caracterizan por hipoxia? Yo creo que es una característica de todos los tipos de tumores, entonces me imagino que en todos los tumores sólidos va a inducirse HIF porque va a haber un momento en el cual no va a haber la irrigación suficiente y la aparición de HIF obviamente le da una ventaja a estas células para poder acomodarse a este medio hipóxico, ajustar su metabolismo y finalmente también proliferar y sobrevivir. No sé si eso contesta. Mi respuesta sería, sin tener un paper en la mano, sería sí. Es un factor importante para cualquier tumor activar HIF, no para un tumor en particular. Perfecto. Aquí me indican desde los organizadores que ya estaríamos en la hora, entonces queremos agradecer a los expositores, Denise Bravo, Francisco Aguayo y Manuel Valenzuela, por esta tan interesante charla que nos han dado desde distintos ámbitos y su relación con cáncer. No sé si profesora Lizeth Leighton quiere agregar algo. No, creo que como estamos en la hora no podemos seguir haciendo preguntas, que en realidad es un tema que da para largo, pero es súper interesante. Así que les agradecemos a los tres presentadores de hoy la calidad de sus charlas y la información que nos han entregado. Muchas gracias y gracias a toda la audiencia por su asistencia, por su interés en este tema tan relevante.
Gracias a todos, entonces nos estamos viendo en una próxima oportunidad. La próxima semana. Chao, gracias.